Las 8, mis hermanos. A tiempo para iniciar esta cita que tenemos con el Señor. Esta cita que tenemos para sintonizarnos, para ponernos de acuerdo sobre qué es su voluntad, cuál es el plan que Él tiene para este día. Para preguntarle, ¿qué quieres de mí el día de hoy, Señor? No para venir a decirte lo que yo quiero que tú hagas, Señor, sino para preguntarte qué quieres que yo haga. Cuando nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar, más que la verdad, donde no hay apariencia, donde he descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección. Es que estamos aprendiendo, mis hermanos. Mientras caminamos, aprendemos. Dice Pablo, es que no somos sabios. Dice, aquí no hay muchos sabios. No es que uno sea más u otro sea menos. No es que uno esté arriba y otro esté abajo. Es que estamos en el mismo plano, tú y yo, con errores diferentes, quizás con debilidades diferentes, en algunas áreas más débiles que en otras. Por eso es que no venimos a aparentar, venimos a presentarnos delante de Él tal como somos y a decirle, Señor, si hay algo en mí que te sirve, úsalo. Si hay algo en mí que te es útil para tu reino, úsalo. Amén. Y yo quisiera seguirle y seguirle, pero si no, de por sí no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Ay, a veces como quisiera uno pasarse horas adorando y exaltando al Rey, platicando con Él, cada vez con más conciencia de quiénes somos y a dónde vamos, de qué estamos haciendo en este plano material, qué estamos haciendo mientras vivimos en esta tierra, y que hagamos a lo que fuimos llamados, que hagamos aquello a lo que Dios nos llamó, que cumplamos con el propósito de Dios. Es esto que yo quiero, mi hermano, que cumplamos el propósito para el cual fuimos llamados. A ver. Saludos a Mago, ya no te había visto, Mago, conectada
como que te conectas más tarde. Andrés siempre fiel. Elizabeth Rubio, Pati Centeno, bonito y bendecido día, dice. Maggie Ríos, un saludo Maggie, me da mucho gusto verte. Jessica, qué bendición verte de este lado. Veo también a Marcela Valencia. Andrés. Veo... ¿Quién? Eunice. Eunice, sí, ya la vi. Ok, un saludo a todos, un abrazo. Yo me gozo en el Señor de cada día poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Estamos leyendo ahorita Hechos. Vamos según yo, es 18. Según yo, 18 y 19. 18 y 19, ok. Pablo en Corinto, está ahorita en Grecia. Con todas las características que ya hemos visto que tenía Grecia. Ayer les dejé una tarea, no sé cuántos la hicieron, no sé si lo investigaron un poquito. Dice aquí en el 17-18 la tarea que les dejé, que estuvo platicando con algunos filósofos epicúreos. Esa palabra nomás a mí no se me queda. Epicúreos. Epicureos. Epicureos y estoicos. Y investigaron qué es. Hoy en la noche vamos a hablar de esos compas. Y Pablo siguió en Grecia, ahora estaba en Corinto. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, que era de la región de Ponto. Poco antes, Aquila y su esposa Priscila habían llegado de Italia, de donde tuvieron que salir porque el emperador Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a visitarlos y como tenían el mismo oficio que ellos, que era hacer tiendas de campaña, se quedó con ellos para trabajar juntos. Y cada sábado Pablo iba a la sinagoga donde hablaba y trataba de convencer tanto a los judíos como a los no judíos. ¿Cómo era ser misionero en el tiempo de Pablo? ¿Cómo era Pablo de misionero? Muy diferente a los misioneros que conocemos el día de hoy. Porque los misioneros del día de hoy llegan a un buen hotel, van y predican 2, 3 lugares, van y comen en restaurantes y que le pasan a Agustín, ¿no? Le dan una ofrenda aquí, le dan una ofrenda allá, le dan otra ofrenda acá. El apóstol Pablo llegaba a un lugar, a Corinto llegó aquí, y se ponía a trabajar. Llevaba sus lonas, sus telas, con lo que hacía sus casas de campaña, llevaba su aguja, su hilo, sus tijeras, llegaba, no sé qué herramientas utilizaban, bueno, ni siquiera sé si ya había tijeras o cortaban con láser o con cúter, con un cuchillo, no sé, llevaba sus herramientas con lo que cosían y con lo que hacían. Y trabajaba toda la semana y compartía donde quiera que andaba. Normalmente les daban, entre judíos es mucho el de hospedarse. Entonces, de esta manera Pablo vivía de su trabajo. O sea, él trabajaba y predicaba, trabajaba y enseñaba, trabajaba. Y entonces se encontró a unos amigos que tenían el mismo oficio que él, entonces pues ahí se echaban la mano, trabajaban y vendían, no sé dónde Pablo vendía si le pedían por encargo o tenía sus contactos o alguien le decía, oye, por allá Pablo está vendiendo sus casas de campaña, que eran muy comunes en aquel tiempo. Seguimos con té de manzanilla porque seguimos todavía un poco sensibles de la pancita. Pero así estuvo Pablo predicando por toda aquella región.
colaborando con el reino de Dios, colaborando, somos colaboradores, haciendo lo que Dios nos está encargando. Y estuvo ahí Pablo y Silas, luego se encontró Aquila, la esposa Priscila, y todos estaban trabajando junto con Tito. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a anunciar el mensaje y a probar a los judíos que Jesús era el Mesías, es decir, que vivía temporadas trabajando y luego se prestaba la situación para que Pablo dejara un poco sus casas de campaña y se dedicara por completo a enseñar. Pero estaba predicando Pablo, dice en el versículo 7, salió de la sinagoga y se fue a casa de un hombre llamado Ticio Justo, porque lo corrieron de la sinagoga, o sea, ya salió mal con los judíos, y entonces se fue a predicar a otro lado, y había mucha oposición. En aquel tiempo era muy, muy difícil predicar el evangelio, porque los judíos eran muy celosos, muy celosos. Pero una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue anunciando el mensaje y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te puede tocar para hacerte frente, pues mi pueblo es muy grande en esta ciudad. Así que Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto, enseñando entre ellos el mensaje de Dios. Ese es el trabajo apostólico que se hace. Pero traigo yo en mi corazón un tema muy importante que Dios me ha estado hablando durante estos días. Somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios. Entonces, tenemos que estar trabajando en esta sinergia con Dios, en este entendimiento, haciendo lo que Él nos está pidiendo, siguiendo su instrucción, siguiendo su mandato. No soy yo el que le dice a Dios lo que tiene que hacer. Dios es el que me dice a mí lo que tengo que hacer. Yo no soy el que mueve a Dios a través de la oración, porque a veces nos comportamos como adolescentes berrinchudos, que esto es lo que yo quiero que me des permiso, yo quiero que me compres, yo quiero que me des, yo quiero que me hagas, yo quiero que me lleves, yo quiero que me traigas, esto es lo que yo quiero, y hay del padre que no le haga caso al adolescente, porque entonces la ira del adolescente se desata en su máximo esplendor y no hace nada y está todo el tiempo enojado y está todo el tiempo de malas. Es que, Señor, es que yo quiero que me des, yo quiero que me hagas, yo quiero que me ayudes, yo quiero que me pongas, yo quiero que me traigas, yo quiero que me subas, yo quiero que me bajes, yo quiero, y 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 yo quiero. Y si Dios no contesta mi oración, me pongo enojado con Dios. Y ahora, para que se te quite no voy a leer la Biblia, para que se te quite no voy a orar, para que se te quite no voy a ir a la iglesia, para que se te quite me voy a portar mal y me voy a emborrachar, o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Cuando Dios quiere tener una relación con nosotros, como colaboradores, como socios, y ahí las cosas se pusieron color de hormiga en Corinto. Las cosas se pusieron difíciles. Pues yo creo que Pablo quería rajar en algún momento y decir, no, Señor, ¿sabes qué? Pues mejor ya nos vamos de aquí porque pues se está poniendo muy candente, no me vayan a apedrear como en Listra, no me vayan a perseguir o no sé, no vaya a suceder algo, mejor ahí nos vemos. Y Dios le habla a Pablo y le dice, no tengas miedo, Pablo, sigue anunciando, vas bien, o sea, tú continúa con lo que estás haciendo.
porque yo tengo un gran pueblo aquí. O sea, hay mucho que cosechar. Todavía hay mucha cosecha que levantar aquí. Entonces, no hacemos las cosas, mi hermano, porque sea más fácil o porque sea más agradable o porque eso nos gusta o porque eso es lo que nos conviene. Hacemos las cosas porque es lo correcto, porque Dios nos está mandando, porque sentimos que es lo que tenemos que hacer. A veces las cosas marchan difíciles y Dios dice, está bien. Ahí es donde entran varios factores de nuestro carácter. Entra la obediencia de hacer lo que tenemos que hacer. Entra la confianza, porque sabemos que Dios está con nosotros y que todo va a salir como Él quiere que salga y que está bien. Yo confío en Él. Entra el carácter, para no ser blandenques, no ser chillones, no, Señor, yo le atoro, yo hago lo que tengo que hacer, o sea, no tengo problemas con nada. Si tengo que trabajar 12 horas, trabajo 12 horas. Si tengo que caminar 20 horas, camino 20 horas. Si tengo que treparme, me trepo. Si tengo que hacer, lo hago. Hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, si se dan cuenta cómo el carácter de Pablo contenía esto, la vida de Pablo contenía estas características. Porque era sensible a la voz del Espíritu Santo. Estaba atento. Como aquel colaborador que está atento a lo que se requiere, que está atento a lo que se le pide. Aquel colaborador, cuando canto un ministro una canción, normalmente después de la predicación, y están mis hijos acompañándome con el piano, normalmente ellos están volteando a ver, porque como estoy improvisando, que repito, que hago, ellos no saben lo que voy a hacer. Pero están volteándome a ver continuamente para saber si le dan intensidad, si le bajan, si repiten el coro, si tocan música solamente. Están atentos a lo que voy a hacer. Cuando estás trabajando con colaboradores, te preguntan, si ya no saben qué sigue, te preguntan, están atentos. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro trabajo. No orar para que Dios haga mi voluntad, sino estar atento para ver qué es lo que Dios quiere. Y ser obedientes con lo que Dios nos manda. Y tener la confianza de que Dios tiene todo en control y todo está en sus manos al final de cuentas. Toda nuestra vida, cuando tengo trabajo, cuando no tengo trabajo, cuando las cosas parece que están marchando bien, cuando parece que las cosas no están marchando bien, cuando me siento enfermo, cuando me siento sano, cuando tengo mucho, cuando tengo poco, cuando las cosas resultan, cuando las cosas no resultan. Tengo esa confianza de que estoy en las manos de Dios y que su propósito se va a cumplir. Y tengo el carácter para poder permanecer aunque las cosas sean difíciles. Y eso es lo que vemos. Así que Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto enseñando entre ellos el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros, mi hermano? ¿Qué es lo que Dios tiene? Dice, después ya de 1 año y medio las cosas se pusieron ahí, siguieron, y después Pablo, dice el versículo 18, se quedó todavía muchos días en Corinto, después se despidió de los hermanos y junto con Priscila y Aquila se embarcó para la región de Siria, en Cencreas. Antes de embarcarse se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Recuerda que los judíos tenían muchas tradiciones y muchas costumbres, y algo que me llamó la atención es que Pablo seguía viviendo como judío, porque él era judío, pero no quería judaizar a los demás. Esto es muy importante. Él seguía viviendo como judío, seguía cumpliendo muchas de las tradiciones y de las costumbres judías, pero él no imponía
en los no judíos las tradiciones judías. Porque muchas veces nosotros tenemos convicciones, cosas que yo hago, que a mí me gusta, que son parte ya de mi esencia, pero que no necesariamente tengo que imponerlas a los demás. Muy A a veces. nivel personal. Pues, sí, es muy a nivel personal. Es ese respeto que debemos de tener por el espacio de los demás. Ese respeto o sea, te doy tu espacio para que tú seas tú y para que yo sea yo. Ese que decía nuestro expresidente Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno, o sea, pues ya, tú allá, yo acá. Dice, cuando llegaron, versículo 19, a Éfeso, Pablo dejó a Priscila y Aquila y se fue a la sinagoga, donde habló con los judíos que allí se reunían. Ellos le rogaron, fíjate, eso ya está en Éfeso, ellos le rogaron que se quedara más tiempo, pero no quiso, sino que se despidió de ellos diciendo, si Dios quiere, volveré a visitarlos otra vez. Después Pablo se embarcó y se fue de Éfeso. De ahí viene la carta de los Efesios, o sea, le escribe la carta de los Efesios. Vemos que ahí los de Éfeso, los de la sinagoga, le pedían que se quedara más tiempo. Les gustaba la palabra, les gustaba la enseñanza. Los de Éfeso, te fijas que hay una diferencia con la iglesia de Corinto. Cada iglesia tiene ciertas características, cada iglesia tiene ciertas personalidad. Y la iglesia de Corinto, pues eran muy grande la iglesia. La iglesia de Éfeso era un poquito más pequeña. Pero la iglesia de Éfeso tenía hambre de la palabra, quería aprender. No habían oído del Espíritu Santo. Dice. ¿En dónde estás leyendo? En 19. 19. Es que yo Ya habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pero estás en el 19. Sí, tú. Estoy en el 18 todavía. Uh-huh. Ay, vamos al 19. Es que quiero compartirte tantas cosas. Es que quiero platicarte del hermano Apolos. El hermano Apolos era un hermanito que había creído. Dice, por aquel tiempo llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, que era de la ciudad de Alejandría. Era muy elocuente y conocía muy bien las escrituras. Estaba instruido, versículo 25, en el camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo, enseñando con claridad, o sea, sí era buen maestro, acerca de Jesús, aunque solo conoció el bautismo de Juan. Apolo se puso a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo llevaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Está muy... ¿Te fijas? O sea, sí conocía la Escritura y había creído en Cristo y sí era bueno para enseñar, pero como que todavía andaba un poquito desnivelado. Y me gusta mucho cómo esta Priscila y Aquila lo agarraron aparte y ya le dijeron, o sea, sí estás bien, pero fíjate bien, te vamos a enderezar poquito porque andas un poquito chuequito, andas un poquito fuera de la línea. Y es algo que tenemos que aprender, tanto a recibir la corrección como a hacerlo con amor y con sabiduría para que Dios nos ayude. Vamos al 19. Y con entusiasmo también. Predicaba con entusiasmo. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa, llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes y les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando hicieron creyentes? Ellos le contestaron, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pues es que estaba la iglesia cristiana apenas en sus inicios y había mucha falta de información. Y ahorita lo que ocurre, mi hermano, es mucho exceso de mala información. Mucha paja de información también. Sí, hay mucha paja de información. Pues ¿con qué bautismo, dice
dice, ¿qué bautismo recibieron? Ellos respondieron el de Juan. Oh, sí, Juan bautizaba, dice, a los que se volvían a Dios, o sea, por arrepentimiento, pero les decía que iba a venir otro. Entonces Pablo impuso las manos en ellos, recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Hay mucha duda a veces sobre las lenguas. Yo tengo un poco de recelo a veces con algunos que se dicen que hablan en lenguas, que la verdad hablan nomás puras borucas y es puro show. Yo creo en las lenguas, sí creo en las lenguas. Yo creo que Dios nos da la capacidad de hablar en el Espíritu. ¿Por qué es necesario a veces las lenguas? Porque a veces nuestra mente consciente no sabe cómo orar, porque no sabe qué es lo correcto. Yo no sé si te ha pasado que no sabes qué es lo correcto. Estás en una encrucijada, no sabes qué es lo correcto. Pero tu espíritu ora conforme a la voluntad de Dios, en un entendimiento más puro, más limpio. Por eso a veces es necesario ese tipo de oraciones en el Espíritu, que son muchas formas. Quizás eso lo pudiéramos hablar en alguna ocasión para poder resolver dudas, porque me imagino que ustedes tienen dudas, pero como están allá, no pueden decirlas de este lado. Bueno, pueden comentar. Pero sí es parte de lo que Dios estuvo haciendo. 3 meses, dice el versículo 8, Pablo estuvo yendo a la sinagoga donde anunciaba el mensaje sin temor y hablaba y trataba de convencer a la gente acerca del reino. Pero algunos tercamente no quisieron creer, sino que delante de la gente hablaban mal del nuevo camino. Entonces Pablo se apartó de ellos y llevó a los creyentes a la escuela de un tal Tirano. No era que era tirano, así se llamaba. Y parece que él tenía una escuela de la palabra de Dios, y ese tirano se convirtió y Pablo utilizó su escuela, su plataforma, su medio, su salón que tenía. Yo me imagino que tenía un salón destinado para eso, y Pablo lo estuvo utilizando, y dice que y así lo hizo durante 2 años. O sea, todo un instituto bíblico hizo ahí el apóstol Pablo. Fue el primer instituto bíblico. Fue el primer instituto bíblico, sí, de hecho así se cataloga, como la primera escuela bíblica que hubo, porque Pablo se aventó ahí un curso completo, de evangelio, que eso es lo que se hace en la labor apostólica. Esa es la labor apostólica, cuando dejas, no lo importante, a veces nos vamos mucho por el número y queremos una iglesia muy grande, pero no es tanto la iglesia grande lo que es importante, sino es esa preparación de la palabra de Dios en la enseñanza. Esa es la labor apostólica, donde fundó iglesias, pero también las instruyó, las equipó, las armó, las dejó bien fundamentadas para que estuvieran ellos bien preparados y no fueran solamente espuma que se le va la espuma y al rato regresas y ya nadie permaneció, ya nadie sigue, porque no todos quieren. Jesús dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Siempre las iglesias así se hacen grandes y luego se hacen chiquitas, porque hay unos que creen, pero no permanecen. Pero los que permanecen son la base de lo que viene, y luego vuelve a haber otra subida y luego vuelve a sentarse. Y luego hay otra subida y luego vuelve a sentarse. Y parece que vamos como Juana la Cubana, con un pasito para adelante y otro para atrás, pero ¿qué, esposa? Pero con ganas. Ya no me la cesa.
Ahí te voy a quedar mal. Ok. Y Dios hacía grandes milagros, versículo 11. Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo, tanto que hasta los pañuelos o las ropas que habían sido tocadas por su cuerpo eran llevados a los enfermos, y estos se curaban de sus enfermedades y los espíritus malignos salían. Fue un tiempo en que Pablo siempre estuvo compartiendo. Y luego ya al último terminamos este capítulo con los espíritus, con los exorcistas ambulantes, que nunca han faltado. Siempre ha habido esos charlatanes y esos exhibicionistas que quisieron echar fuera un demonio y le decían, te reprendo en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio les dice, pues yo conozco a Jesús, sí conozco a Jesús, y también a Pablo lo conozco, pero ¿ustedes qué? ¿Ustedes qué? Y dice que se le echaron encima, se les echó encima y les puso una revolcada, porque Huyeron de la casa desnudos y heridos. huyeron desnudos y heridos. ¿Sabes por qué? Porque no tenían ellos la autoridad, no tenían el Espíritu Santo, no tenían el anillo de autoridad como ocurrió con el hijo pródigo, ¿recuerdas? El hijo pródigo, que no tenían ellos el anillo de autoridad, porque no tenían ni tenían a Cristo siquiera en su corazón. Entonces, pero hay gente que quiere subirse al escenario, que quiere lucirse, que quiere hacer, que quiere que lo noten, que quiere que lo vean. Aquí no se trata de buscar rockstar, ni se trata de estar buscando estrellas que brillen. Se trata de personas que colaboren, que estén dispuestas a hacer la voluntad de Dios, que estén dispuestas a obedecer, que estén dispuestas a seguir el proyecto de Dios, y que sea Dios el que sea exaltado en nuestra vida. Dios te bendiga, mi hermano, te mando un abrazo. Nos vemos aquí el día de mañana viernes. Mañana viernes, la próxima semana no sé si va a haber transmisiones, mi hermano, porque les platico que voy a andar en Tenacatita. Mañana no, papacito. Mañana es viernes. Sí, pues no nos vamos a tener. ¿Y luego es sábado y domingo la iglesia? Sí, pero la próxima semana, dije, pongan atención. Mi esposa me está peleando. Yo pensé que mañana viernes, no, mañana. No, la próxima semana no sé si va a haber transmisiones. Si hago una transmisión, la hago y ahí la ven cuando puedan, y la voy a hacer yo cuando pueda, porque vamos a andar en Tenacatita. Quizás haga una transmisión ahí desde la playita, que agarra muy buena señal. Vamos a seguir leyendo, eso sí, seguimos todos leyendo, pero de transmisiones, quién sabe, porque la próxima semana vamos a irnos, mi familia y su servidor, a Tenacatita de los Amores. ¿Sale? Pues Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos aquí el día de mañana a las 8. Bendiciones.